Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy tenemos el honor de recibir a una persona que lleva muchos años, una trayectoria muy amplia, trabajando el tema de la hipnosis regresiva. Un tema que sabéis, a mí particularmente me vuelve loco, me encanta, y llevo muchos años detrás de esta persona que veis aquí a mi lado y que hoy estoy muy contento de tenerla aquí, que es William Criado. Bienvenido a Rimbel, William. Muchas gracias, David. Igualmente, para mí es un honor y una sorpresa. Sí, Y porque una él no... sorpresa, una sorpresa porque yo te considero un referente. Bueno, muchas Un gracias, referente. amigo. La verdad, la información el trabajo que haces es bastante fuerte. Sé que lo haces de corazón. Hay una inquietud que define una profunda investigación de tu parte y eso lo has entregado de manera pública. Y eso es valioso. O sea, Bueno, yo te conozco, no muchas te... gracias, me estás emocionando que venga de alguien como tú, a quien admiro profundamente. Wow, gracias de verdad. Bueno, no sé si hace falta presentar a William, realmente es un médico experto en nutrición, en y naturopatía, me de- parece que me has dicho, naturopatía, Nutrición y dietoterapia es la mención. dietoterapia. No soy doctor, soy médico, hago la aclaración. Bien. Salí egresado de la Escuela Superior de Naturopatía en San Cristóbal, Venezuela. Me incliné por la nutrición pensando lo que significaba pues la salud a partir de los alimentos. Eh, Luego se enfocó énfasis exactos y precisos en cuanto a la bioenergía biológica, en cuanto a las terapias manuales. Ahí tuvimos especializaciones en quiropraxis y todo lo que concierne a terapias manuales. Pero todo ha evolucionado, David. Claro, es la Hoy, pregunta que iba a hoy, hacerte, ¿no? ¿Cómo una persona que está metida en todo este tema de la nutrición, de la terapia, entras en el terreno de los extraterrestres, de las abducciones alienígenas? Es algo caramba, sorprende. Cuéntanos. A ver, David, lo que sucede es que la parte espiritual no está separada de la realidad extraterrestre. Ujú. Es Ahí, imposible ahí va. nosotros, es imposible nosotros abordar la parte espiritual sin esos seres. Claro. Eh, eh, o sea que tú estarías bastante entre John Mack y David Icke al valorar que las abducciones tienen un componente energético espiritual. A ver, lo que acabas de mencionar es sumamente importante y no solamente ellos. Yo también te vinculo a ti y podemos vincular un montón de personas. Nacho, por ejemplo, JL, por ejemplo, Ujú. Jack Connor, por ejemplo. Em, Grandes amigos, sí. Sí, 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 sí. Y muchos que a lo mejor desconocemos, pero si nos vamos atrás en el tiempo, hay referentes como Billy Mayer, Sí. ¿no? Eh, hoy día, hoy día tenemos referentes a contactados. El francés, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, Ujú. pero Jacques Vallée. ya, sí. Hay referentes en ese sentido. Estamos hablando de personas que tienen contacto o de alguna manera han establecido contacto físico con ellos, ¿no? Físico con ellos. Y que es de dos formas. Una es debido a la condición de la persona y estos seres Ujú. extraterrestres conectan con la persona, preparan el proceso de ensamblaje, de comunicación. Y muchas veces se presentan. El proceso de manifestarse de esos seres a las personas que son contactados tiene fases y comienza desde los estados oníricos. Esa persona tiene que estar preparada para un contacto directo, Wow. materializado. No es tan fácil para ellos el proceso de materialización. Sin embargo, el patrón común de los contactados es a través de abducciones. Ujú.
¿Y por qué hay tanto engaño, William? ¿Por qué recurren tanto al engaño estas Porque, criaturas? Porque, bueno, luego podemos hablar de la categorización de entidades, de razas de estos seres, ¿no? Podemos hablar de grupos, ¿no? Pero, ¿por qué tanto engaño, William? David, por una sola razón, su información es valiosísima. Y es la información, y es la información que has entregado, la información que ha entregado Nacho, la información que Jaime Maussan ha entregado toda su vida en la información de esos seres. Es valiosísima. Wow. Por lo valiosa que es, los seres tienen que engañar al humano. Hostia, hostia. Eh, Así categóricamente te lo digo. ujú. ¿Por qué es valiosa la información en función de la estrategia inteligente y con ello, pues, que el humano se mantenga totalmente engañado? ¿Y quién está detrás de todo? Mira, Ah, mira, mira, ¿la mira, raza mira. reptil sería lo que estaría lo más elevado de Son, esta mu- son pirámide? muchas, son, son muchas razas, hay una pirámide ahí de control. ¿Mm? Los que han primero han sido los cutulos, luego vienen dragones, luego vienen los reptiles. O sea, es una pirámide de control de estas razas. Son muchísimas razas. Wow. No son ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 100. Son, Claro. son, son, son muchísimas razas, muchísimas. La cuarta dimensión tiene tres áreas, parte alta, parte media y parte baja. Esos seres hay que ubicarlos en la cuarta dimensión, David. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sencillamente no los vemos y porque están actuando en el ser humano. Efectivamente, yo, bueno, tengo una persona muy próxima a mí que tuvo una experiencia que se le metió dentro una criatura que la vio, que la sintió dentro de sí misma, que era Sí. un draco, una criatura con unos ojos enormes, unas fauces terribles. Yo lo vi desde fuera, yo vi a esta persona transformarse, su personalidad, actuaba como un demonio, como un monstruo, y a partir de ese Ujú. momento realmente eso me causó un impacto y me tomé aún más en serio de lo que ya me lo tomaba todas estas cosas. Pero hoy con digamos, esta oportunidad que tenemos Sí. de contactar contigo, yo creo que el público de Rimbel estaría ahora expectante, esperando la respuesta de tantos años de un profesional como tú que ha hecho tantas hipnosis, ¿no? Que pudieras resumirnos cuál es el proceso al que se enfrenta un abducido y qué es lo que quieren definitivamente de nosotros. Bueno, mira, antes de hablar de la abducción, yo creo que lo que mencionaste con respecto a tu amigo, que indica una posesión, justamente a raíz de esa circunstancia que es extrema y que obedece a la capacidad que ellos tienen y a la intención de mostrarse. ¿Por qué se manifiesta de esa forma? Porque los seres humanos no pueden detectarlos a ellos de la manera más sutil posible, no pueden. Entonces se muestran. ¿Y cómo lo hacen? De manera grotesca, extrema, violenta, ¿Sí? al punto de quitarle la vida a una persona. Esa es una realidad ineludible. Como las abducciones es algo que tampoco se puede entrar a cuestionar, porque también es real. Entonces, a partir de la evidencia que implica una posesión, y estamos hablando de seres extraterrestres, de esos, de los ángeles caídos y de los otros, porque no Los existe otros, diferencia entre los que, no existe diferencia entre los que se cayeron y los que continúan allá, y los que no se cayeron, pues. ¿te No refieres a existe los diferencia. Anunnaki? A los Anunnaki, a los reptiles, a todas las bestias de la cuarta dimensión, David, todas reptiles, Anunnakis. Uf, em, los reptiles tienen cualquier cantidad de miles de razas, hay anfibios, claro. hay cualquier cantidad, hay pequeños, hay grandes, grises, hay cualquier cantidad de razas biológicas, los androides son los que hacen el trabajo sucio. Sí. Son los que paralizan al humano, los que colocan implantes, el biológico, el gris biológico tiene carácter científico, son los que después del trabajo del gris hacen la labor científica en el humano que está siendo intervenido y que ha sido víctima. Mira, desde que el humano aparece en los mundos tridimensionales, desde que el humano aparece en los mundos tridimensionales,
están sujetos a la influencia, a la injerencia, al control y a la investigación de las entidades de la cuarta dimensión. Wow. Y nosotros no somos la excepción. Claro, claro. ¿Y para Entonces es qué? como una granja todo esto, William. Somos una granja. No es una granja. ¿No? Es un enorme proyecto muy inteligente. Y ese proyecto inteligente tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que yo hago. Si te fijas bien, David, mira, mi información viene del lado opuesto de lo que ellos son, pero viene de ellos directamente, Del lado opuesto. de lo que ellos son. Mi Eh, información, sí. mira, William Criado no hace hipnosis. Que utilizo ese recurso es diferente. Ujú. La información que surge desde el lado opuesto, desde el lado opuesto de lo que son ellos, Sí. precisamente proviene de ellos. Ahí es donde radica la enorme importancia del engaño. Ellos por todos los medios buscarán que el ser humano no entienda para qué ellos existen. Ah, vale. Ahora, ¿por qué es importante y por qué el engaño? Porque cuando tú accedes a toda la información de lo que ellos son, estás a un paso de que a través de su poder, su enorme inteligencia, tú accedas a tu enorme potencial. De rebote. No, por tu búsqueda no, de rebote no hay nada. De rebote no hay nada. Vale, te De refieres a que rebote es no hay un plan. nada. Hay un plan detrás. Es un plan exactamente y ese rebote del que tú hablas, y cuando yo te digo que no hay rebote, Tía. es porque ese rebote en ti debe significar conciencia al más alto nivel espiritual como nunca antes en este planeta. Wow, es muy interesante esto que me estás diciendo, porque he tenido ocasión de verlo en muchos investigadores que siempre acaban diciendo que es lo que hay al fondo del pozo del fenómeno. La oportunidad de que el ser humano, al enfrentar todos estos parásitos, encuentre la forma de encontrarse a sí mismo, ¿no? Son seres y muy inteligentes. Los parásitos son larvas biológicas minúsculas, nanointeligencia, que tienen una misión específica a nivel biológico en el humano. Esos sí son parásitos o larvas. Los hay biológicos y los hay electrónicos. Wow. Pero O sea que, los seres como tal no son inteligentes, son bestias muy inteligentes. Yo le llamo bestias porque ahorita les puedo llamar bestias. Pero son enormemente superiores a ti, enormemente superiores a mí. en cuanto a inteligencia. A inteligencia. Existen en una dimensión que define un estado de la manifestación de la energía como materia, luz. Ojo con eso. La energía se mantiene de dos maneras de manifestarse, desde el punto de vista biológico y como un organismo o algo orgánico y como materia inorgánica. De manera que la energía tiene manifestación en sus dos formas de hacerlo, como materia luz y como luz materia. Y Como entonces, materia luz y como luz materia. Esas dos condiciones de la manifestación de la energía definen mundos, universos, planetas, estrellas, humanidades, bestias, define terceras dimensiones, cuartas dimensiones. La energía manifestada de la cuarta dimensión hacia abajo es condición materia-luz y la energía manifestada de la quinta dimensión hacia arriba es luz materia. o sea que aquí hay como una especie de guerra de los mundos, vamos a decir. Trasladada al humano. Sí, 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 efectivamente. Para hacerse con lo que nosotros les podemos proporcionar a nivel de luz, A nivel del ser luz. ser A luz. nivel del ser luz. Luz es prender 5 velas en la noche. Ujú. Y las personas abducidas, William, suelen ser personas notables a nivel espiritual, son personas muy sensibles con capacidades especiales, o le puede pasar a cualquiera. No, David, le pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos en este planeta Tierra son abducidos y los sueltan a las 3 de la mañana. Por eso las personas se despiertan en punto a las 3 de la mañana, 3 y algo o antecito, y ya después les es difícil conciliar el sueño. Y Wow. después de las 3 de la mañana las personas entran en una locura mental.
Una locura mental, ¿a qué te refieres? Eh, a que se despiertan y comienza una turbulencia mental enorme, surgen problemas, analizan sus necesidades, se preguntan el porqué de esto y por qué lo otro, tienen deudas pendientes, el día anterior fue fatal, experimentaron decepciones, intranquilidades, iras extremas, angustias extremas, dolor del alma. O sea, las personas al experimentar eso en el día, en la noche, es abducción segura. ¡Wow! ¡Wow! Los que marcan la diferencia, David, son las personas elegidas para ser llevadas físicamente. Y si las traen es porque están destinados a cumplir una misión. Porque Pero hay un... Sí. todas las personas que desaparecen, niños y adultos que no vuelven a aparecer nunca, son abducidos y raptados por esos seres. Porque tú me estás diciendo que estas entidades están en la cuarta dimensión, pero son tan físicas como nosotros. Existen bajo la condición del cuarto estado de la materia, David. Y pueden abducir, pueden físicamente coger a una persona y llevarla a... Te pueden trasladar, te agarran de un pie, te mueven, te sacan volando por la casa sin problema. ¿Acaso qué crees que sucede cuando le llaman a esos fenómenos poltergeist? poltergeist. Un Sí. poltergeist. ¿Qué crees que sucede cuando salen volando los platos y las puertas y las personas salen volando? Yo he tenido las experiencias directas en que estando en reunión a las 12 de la noche, uno de los hijos de las personas en la que yo estaba reunido lo sacaron por el aire desde la sala a donde yo estaba. Y esa persona era una drogadicta, era un mal hijo, el papá era un gerente de Ecopetrol de Colombia y en ese momento estaba bajo los efectos de droga. Estaba en mi casa, era de noche. Y esa persona la levantaron del mueble y llegó a mis pies y en mis pies cayó al piso. Oh, hostia. Entonces, ¿qué me indica a mí? Que esos seres te pueden mover, te pueden trasladar, te pueden tocar, te pueden perturbar, te pueden ocultar las cosas, te pueden hacer la vida imposible. Mira, Willy, Por qué lo hace? ¿Por qué se muestran así? mm, Porque necesitas que tú los conozcas. necesitan que los conozcas. Sí. ¿Y de qué manera lo hacen? Llevándote al extremo, en todo. Ah, porque quieren tu miedo. Independientemente del miedo, llevarte al extremo de todo esa parte del miedo es generar un sufrimiento de todo. Porque si tú pierdes el dinero y quedas en la calle, sufres por eso. Porque si tú pierdes, o yo pierdo a mi esposa o pierdo un hijo, hay un dolor fuerte en mí. Si yo pierdo mi casa, que tanto tiempo trabajé y luché para obtenerla, y de repente por cualquier X y circunstancia, mal paso de mi parte la pierdo, eso duele. Estamos hablando del dolor del alma, cuando te separas de la persona que considerabas amar con toda tu alma. Y llegó el vecino y le ofreció más y se fue, y no le importó. Tela, Entonces vas tela. a experimentar un dolor en el alma fuerte. Mira, sí. Independientemente del dolor físico, porque el dolor físico llega por enfermedades. Y esa enfermedad puede llegar por alguna patología desencadenada o por un accidente. Claro, yo me gustaría compartirte algo que me ha surgido ahora al escucharte y que no lo había contado nunca. Nada, voy a ser muy breve porque no quiero robarte tiempo, ¿no? Eh, tú sabes, yo estuve haciendo psicofonías mucho tiempo, Sí las veía. aproximadamente unos Sí tres las años. veía y a mí me da risa, David, porque, Mm, mira, vas a seguir ahorita con tu historia, pero tu investigación, las psicofonías, la mediunidad, los canalizadores, los ujú. videntes, los maestros, los gurús, las religiones, la política, toda la información que ha surgido de los extraterrestres, que es una locura, todo lo que sucede en este plano tridimensional, sin ninguna excepción, proviene de la inteligencia reptil. Wow, Así imagínate. nomás.
Es que, Ahora, fíjate, ¿por qué es eso? Porque eso es comprobable. fíjate que una vez, nada, me encuentro ¿Y con una qué situación pasó en la que qué pasó con la psicofonía? se encendía el ordenador solo, William. Wow, wow, no me Pero digas. una vez y otra y otra y otra, hasta que me pasó algo aún más fuerte. Nos fuimos a vivir en una zona de costa durante un año y el ordenador en ese lugar se encendía cada vez que yo me levantaba a hacer pis y era siempre más o menos entre las 2 y las 3, más o menos esa hora. Y en el momento que yo iba a entrar, se encendía solo. Hasta que un día hice una psicofonía, pregunté, ¿y sabes qué me respondieron? ¿Los dinosaurios te molestan? Por eso ahora me has hecho acordarme de eso. Se muestran, David, Me se dijeron eso. muestran, David, se muestran, David, se muestran. Wow. ¿Por qué se muestran? Tienen mil formas de mostrarse, pero la mejor forma que identifica su enorme inteligencia y su enorme poder, David, sobre el ser humano, es la sutil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa parte sutil tú no la evalúas nunca. No la ¿Y, evalúas. ¿Y cuál es el proceso? Y sabes en dónde se sustenta ese comportamiento sutil que le pertenece a esas entidades? Hay un marco de referencia ineludible e incuestionable. Mira, en 40 minutos no vamos a alcanzar a decir nada en realidad. Pero así como existen esas bestias, existe su parte antagónica o su parte opuesta. Y nosotros para poder existir en este mundo tridimensional tenemos que estar sujetos a las influencias de una dualidad que define dos seres actuando en el humano. Dos seres actúan en el humano sin que se dé cuenta, sin que percate y sin que el humano evalúe la existencia de esos seres. Pero debes tener claro, y todas las personas que te siguen, todas las personas que me siguen, que la única manera de poder identificar a esos seres, independientemente de que tú veas las naves o desciendan o hagan o se contactan o conecten con contactado Rodrigo Romo y otro contactado por ahí que ha sido famoso, el peruano, Sisto Paz. Listo, paz. Son esas bestias, nada más, son esas bestias. Pero la mejor manera de poder identificarlos a ellos desde su parte antagónica, cuando yo hablo de la parte antagónica, existe un de ser de esos, poderoso, inteligente, con una altísima tecnología, con una base genética predominante en lo que somos nosotros para ellos hacer lo que quieran. Si existe ese ser, debe existir la contraparte. Y eso es así porque los mundos tridimensionales se sustentan desde la dualidad. Pero para poder identificar a esos seres, para poder identificar la contraparte y entender la dualidad en nosotros, y desde el marco de referencia que implica su parte antagónica, estoy hablando ya del humano luz, es desde el típico comportamiento humano, algo que los seres humanos nunca evalúan. Comportamiento humano. Y reacción emocional. Y exacto, y el comportamiento humano está sujeto a respuestas a estímulos externos. Esas respuestas a estímulos externos están sustentadas desde el análisis, desde tu pensamiento, según sea el estímulo externo y la respuesta de turno. Wow. O sea que es Hay un, toda com- sí, una es todo metafísica detrás de todo esto. total, es una estrategia brutal, muy inteligente, bajo un propósito específico que va mucho más allá de cualquier interpretación de un físico, del papa, de un canalizador, de un medio, no, hombre. Pero fíjate cómo los ufólogos siguen empeñados en el contacto, ¿no? El contacto con... Los dioses le llaman, Sí, los sí. dioses. Y entonces, Y para ti son todo entidades que quieren aprovecharse de nosotros. No, no es que... David, Claro. nosotros existimos en un plano que se denomina, o sea, exige una visión 3D. O sea, la manifestación de la energía desde el punto de vista biológico es la manera más grotesca para definir la peor versión
de lo que somos prácticamente, de lo que es nuestra mejor versión. O sea, nosotros somos la peor versión de la mejor versión. ¿Ya? Son tres aspectos fundamentales, David, tres. Nosotros como peor versión de la mejor versión, la mejor versión es el humano luz y el humano luz es la parte antagónica de la entidad. Es la parte opuesta. Si el ser reptil, el demonio, grises y mantis y metalianos y todos los seres de la cuarta dimensión que utilizan al ser humano como quieren, son sumamente inteligentes y poderosos, el humano luz es está mil veces por encima de su condición, de esos seres. Y si tú quieres liberarte de esos seres, si quieres liberarte de esos seres, tiene que ser a través del ser que es superior a ellos. Porque tú eres la víctima, yo soy la víctima, la humanidad es la víctima. Porque ellos hacen lo que les da la gana, lo que quieran con una persona. De hecho, son los causantes de entregar toda la información que has entregado hasta este momento de la entrevista. Wow. Así te lo digo. No me acojones. Wow. Así. ¿Cómo lo comprobamos, David? Eh, Públicamente. Y quiero que ¿Cómo? te comprometas. ¿Cómo? Vamos a hacer una intervención, vamos a entrar a tu subconsciente. Eso tendríamos que eh, planificarlo para un día Con- especial, pero hoy me gustaría, a ver, quiero que te claro, comprometas con tu comunidad y contigo mismo, más que con tus seguidores, contigo mismo. Porque el problema no son tus seguidores, el problema eres tú, el problema soy yo. David, el problema no son esas bestias y su inteligencia. Identificables desde sus naves, identificables desde sus políticos. Ya sabes de qué va la política. ujú, Identificables desde todos los esquemas que conocemos necesarios en un mundo como este. Religión, educación, política, esoterismo, ciencia, tecnología. Mira, es tan real lo que te estoy diciendo que la causa de la inteligencia artificial, de la IA, sí, llegó de tu comportamiento. Algoritmos que definen sí, un típico comportamiento fueron concretados desde el punto de vista desde el punto de vista matemático, y definieron ahí el chip, sensores específicos, hablaron un sensor con otro, ensamblaron un comportamiento típico con otro, fueron manejando la modulación de esa información para que responda a las intenciones del humano que está programando, eso se llama programación, y aparece el robot inteligente. Inteligencia artificial. Control absoluto. Dicen por ahí que es lo que viene a controlar el ser humano. Mentira. El ser humano está controlado desde que pisa el mundo 3D. exacto, exacto, desde el principio, Así desde el no, principio. así nomás. Ahora, si tú quieres entender tu existencia y por qué has hecho lo que has hecho y por qué esa información tan valiosa la has entregado justo en esta época y por qué tú estás conmigo, porque no nos conocemos desde ahorita y desde que yo estoy viendo tus intervenciones, nos conocemos desde vidas anteriores, muchas. Estás convencido de la reencarnación, sí. No lo comprobamos cuando quieras. Si eres sensible a la hipnosis, te hago la inducción, entras en hipnosis y ya. No lo he probado nunca. Lo hacemos. Y si no Bueno, entras, lo hacemos. Y si no respondes a la inducción, pues utilizamos un asistente. bueno, podemos probarlo y tanto que sí. Utilizamos un asistente. Mira, si hay algo que es fascinante es la información que hay en tu subconsciente, que hay en tu cerebro. Pero la información que hay en tu cerebro es la registrada a través de tu ADN. En tu ADN y en tu cerebro está la imagen del ser que te creó. Y en tu ADN, en lo que eres, están todas y cada una de las existencias en los mundos tridimensionales, independientemente de las existencias que has estado en otros mundos. Ya. ¿Por qué? Nuestro ensamblaje aquí en este planeta Tierra y en los mundos tridimensionales, el patrón común y una característica ineludible es 2% genética luz ensamblada y un 98% genética reptil. Eso define el comportamiento humano. Wow. Así nomás.
¿Por qué ese 2% genética reptil? Perdón, ¿por qué el 2% gen luz ensamblado? ¿Cómo lo identificamos? Desde el comportamiento. Wow, pero esto es algo como endógeno ya. O sea, Sí, desde que o pisamos sea, esa tercera dimensión, ya están estos seres manipulándonos desde que nacemos. ¿tú crees que la información que has entregado desde el punto de vista exógeno es cualquier cosa? Es enorme Wow. y valiosísima, pero toda es desde la inteligencia y poder de las entidades de la cuarta dimensión. Toda, Y, pero entonces, sin ¿qué, excepción. qué es Ángeles, nuestro entonces? ángeles, arcángeles, serafines, maestros, gurús, políticos, físicos, los políticos esos que salen diciendo que ya tenemos contacto con los extraterrestres. Bienvenida a la fiesta de... No, no, Dime. entiendo yo que la mente nuestra no es nuestra. No, 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 para nada, para nada. Actúa desde lo que implica 98% de su genética. Son muy pensantes, son muy inteligentes y la característica ineludible para poder entenderlos a ellos es su mente y la turbulencia mental en el humano. Esas bestias o esos seres, que son muy inteligentes, nos quieren pensando en busca de una respuesta emocional, porque como piensas, sientes y no te das cuenta que sigues pensando de la manera como estás sintiendo, independientemente de que te sacó de contexto de una vez. Ujú. Cuando reconoces la mínima turbulencia mental que es detectable, reconoce que el contexto que estaba viviendo lo perdiste. Perdiste el sentido del aquí y el ahora. Pero, ¿Por qué tanta información sobre el aquí y el ahora? Tantos libros, tantos actores. Entre ellos, yo creo que el más famoso es Edgar Tolle. Eckhart Tolle, sí, sí. Pero cometió un error porque él le aclama a Dios. ¿A cuál Dios? Joder. Entonces, Sí, esto, así que de categórico es. Te hice una pregunta, David. ¿Cómo identificamos entonces desde el comportamiento humano ese 2% que luz en ti? ah, ¿Qué define? es la pregunta que yo iba a hacerte ahora. Digo, coño, ese A 2%, ver, ¿cómo emerge del alma no, y lo no, manifiesta en la mente, en la personalidad? eres muy, ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? eres muy inteligente, tú lo sabes. Eres muy inteligente, tú lo sabes. Mira, Hostia, esto es muy ese dos fuerte. por ciento, ese 2% de luz define desde el comportamiento humano lo bonito, define la manifestación del sentimiento del amor en su aspecto sublime, no pasional. Hay una diferencia entre lo que es el amor pasional y el amor sublime, hay una enorme diferencia. Sí, sí. El desequilibrio humano sustentado por las entidades reptiles bajo el 98% genética reptil en nosotros define un comportamiento extremo. El predominio es altísimo y fíjate que el predominio 98 con respecto al 2% dentro de ese punto de equilibrio es el necesario. Porque El, basta con que te des cuenta que estás haciéndole daño a alguien con el solo hecho de una palabra para contrarrestar esa enorme fuerza y poder del 98% genética reptil. Y sientes bonito cuando te das cuenta que estás haciendo daño. Y sientes como pedir perdón. Te sientes como arrepentido. En ese punto ya ese poder del 98% reptil queda anulado. vale, 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 Queda vale. anulado. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí. ¿Y sabes qué? Esa mínima parte que define esa parte bonita contrarresta en la misma circunstancia la influencia reptil en función de determinar su enorme poder e inteligencia y con ello la desconexión. O sea, ¿A qué básicamente el hora? amor es la clave. No tanto.
Estamos hablando del comportamiento, no tanto. Porque si nosotros queremos estar absolutamente seguros del poder de estas entidades, de su Mm. enorme inteligencia, identificada desde lo que somos por ese altísimo porcentaje genético que les pertenece, la única manera es desde un comportamiento sutil que a ellos les pertenece y que tú no detectas. ¿A qué horas el ser humano va a entrar en esa etapa? Cuando Pero, eso es así mm, de categórico y no se puede cuestionar. pero con todo este conocimiento que tú tienes, debes de tener casi una depresión, porque al ver el mundo como está, claro, ¿qué esperanza tenemos los seres humanos, David, William? mira, David, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pero ¿sabes qué? El problema es de la persona. El problema no son de las bestias. El problema es tuyo. El problema es William. O sea, Vale, yo qué saco con estar pendiente si el vecino que hizo una intervención con William está en su dirección correcta. Yo qué saco con estar pendiente si el vecino entendió lo que es la desconexión de estas entidades. Yo qué saco con estar pendiente si el vecino entró en la fase de desprogramación, cuando es responsabilidad de él. Hombre, a mí me basta con lo que me toca. Yo no puedo sentir depresión, y menos cuando sé de qué implica. o sea, los seres humanos inconscientemente atraemos estas entidades, No, ¿no? no. O sea, la inconsciencia del ser humano radica en no identificarlas, porque ellas se manifiestan a cada rato en ti. En mí se manifestaban. Cuando yo entro en fase de desprogramación, esas seres ya no pueden acercarse. Entrar en fase de desprogramación y consolidar la desconexión me permitió, en mi caso, poder entender la fortaleza de su parte antagónica. Estoy hablando del ser luz. Porque al tú portar 2% en luz y manifestarlo desde ese sentimiento bonito, porque tú amas a tu hijo, amas lo que haces, amas a tu esposa, te duele lo que sucede en la humanidad y muchas veces te identificas. Te identificas tanto que cuando... A ver, una cosa es escuchar un relato, una historia absurda, y otra cosa es emitir una opinión absurda, son dos cosas diferentes. Mm. Yo siempre lo digo y públicamente lo voy a decir ahorita. Pero esa parte absurda en las personas que opinan de lo que desconocen sirve para identificar lo idiotas que son y lo útil que es. Porque ¿cómo yo voy a opinar algo de lo que desconozco? Eso es absurdo. Y muchas veces emitir juicios. Eso es absurdo. Yo puedo escuchar un relato absurdo, pero una opinión absurda que atente contra una información que es comprobable y que la persona no la conoce, pues es difícil de aceptar. Ujú. Y muchas veces hay respuesta. ¿Cuántas has hecho miles de sesiones de regresión? Miles, o sea, las que tengo subidas son las de lujo. Las de Pero, lujo, digamos las que las más tengo, reveladoras, claro. las que tengo subidas son las que retuercen la cabeza. Porque es una información única, David. Esa es una información única. ¿Y estas personas han notado cambios después? Sí, las personas resuelven su parte económica, resuelven su parte sentimental, resuelven su parte familiar, resuelven su salud mental. Pero lo más importante, eso que te acabo de decir deja de ser prioridad número uno y pasa a un segundo plano para atender a la condición espiritual real, comprobable. Entonces, en ese sentido, ¿cómo una persona que resuelve, que se siente bien, que mm, genera un enorme cambio de 180 grados en su vida,
¿Cómo una persona va a entrar a cuestionar o a negar semejante evidencia? Y si la persona es, o sea, si esos resultados son producto de una intervención directa en la persona, menos todavía, David. Si tú quieres conocer esas entidades, hablar con ellas, preguntarles de dónde vienen, cómo se llaman, qué tecnología utilizan, por qué están contigo, desde cuándo, qué buscan, respondes a una inducción hipnótica y te encontraste con ellas. Uh, ¿Sí o wow, sí? madre mía. ¿Sí o sí? Y cuando a raíz de tu intención de entrar a resolver puntos, aspectos que consideras no has podido resolver hasta ahora, por ejemplo, y lo defines como un punto. Respondes a la inducción. Si la haces conmigo, si yo hago la inducción y respondes antes, debes saber qué implica ordenar la intervención. ¿Qué implica o qué significa la desconexión de esas entidades? Porque bajo el soporte genético, 98% genética reptil, que define un típico comportamiento para identificarles, el hecho de buscar desconectarse significa saber qué es eso, por qué, hasta cuándo se determina el momento justo de tomar la determinación de voy a desconectarme, voy a hacer una intervención con William y estas bestias ya valieron. Si eso se desconoce, no funciona. Y lo más importante, no basta con resolver la conexión con estas entidades, sino que debes conectar con lo que representa tu 2% gen luz ensamblado. Y ese es un ser antagónico a la entidad. Ese ser antagónico a la entidad está detenido, está capturado. Madre Y ha mía. sido capturado por cientos de miles y miles y miles de años, en este planeta y en muchos planetas. ¿Por qué eso es así? Porque al llegar nosotros al porcentaje de 2% que es luz ensamblado, es porque hubo una modulación de la genética de ese ser luz en función de lo que eres tú ahorita. Y en función del enorme proyecto que implica las humanidades en tercera dimensión. Y yo creo que voy a tener que escuchar varias veces esta entrevista porque la primera vez siempre me cuesta asimilar. Necesito escucharlo varias veces. Pero yo te lo Es muy estoy, profundo, también muy psicológico y no, no es pero yo te lo fácil, ¿eh? estoy, te lo estoy explicando de manera clarita. Sí, 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 Además, pero además lo puedes yo comprobar. soy muy cortito, no te creas, ¿eh? Además, Soy un poco tonto, no. además es algo que puedes comprobar. No basta con creer lo que dice William. Pero William, una pregunta creo importante. ¿Ellos buscan algo diferente de cada ser humano? Sí, claro. Eso es lo más valioso todavía, que las Claro, personas de con. eso implica pues que cada entidad establece un vínculo diferente con cada persona que se le pega. Sí, por eso el típico comportamiento y los diferentes roles de los humanos y de las familias, y ves que las familias, o sea, su herencia genética en cada miembro determina un típico comportamiento casi que similar de la familia, y eso Madre es mía. determinado por esas condiciones de la genética reptil. Y qué papel juegan los de tipo mantis en todo esto? ¿Son los Mm, mandamases esos? no, 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 No. no, no. Digamos que es una raza que tiene un rol específico. Un rol específico. Los mantis tienen un rol específico. Los grises tienen un rol específico. Los reptiles tienen un rol específico. Los dragones un rol específico. Los que están ubicados en la parte baja de la cuarta dimensión, que son demonios, gárgolas y todos esos benditos seres, tienen un rol específico. Y sirven para conectar con las personas que están muy cerquita a la parte baja de la cuarta dimensión. ¿Y quiénes son esas? Los contactados. ¿Quiénes son esas? Los que tienen brujería y hechicería. ¿Quiénes son esas? Los poseídos. Fíjate, yo conocí un contactado, William, que también decía, uy, sí, unos seres rubios, muy bonitos, preciosos, y que se subían ahí. Decía él que había subido en una nave, se lo habían llevado a Ganímedes, ¿no?
Abducción. Sí, es lo que estoy pensando. Yo soy de Efraín, ¿no? Yo ¿Cómo? visité Ganímedes. Joseph Efraín, del peruano. Ah, sí, 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 Yo visité cierto, Ganímedes. sí, Después dijo que era un sueño que había tenido, es verdad. pero un sueño con una redacción de su libro espectacular, muy bueno. Pero es lo que decimos, ¿no? Que les encanta mentir y engañarles a los contactados. Ellos están buscando hasta qué punto tú te la crees. Y Ah, si te la crees, te siguen engañando. ¿Y cómo lo hacen? Uy, son enormemente inteligentes, utilizan todos los medios sabidos y por haber. ¿Qué es lo que buscan ellos en el ser humano? Hombre, hombre, David, mira, atendiendo a la pregunta que me hiciste hace ratito, ¿qué es lo que buscan? sí. Descifrar el 2% que en los que tienes. ¿Por Ah, qué? eso quieren. Eso, Descifrarlo. ese es el objetivo de Wow. ellos. Por eso tienen a Jaime Maussan, por eso te tienen a ti, por eso me tenían a mí, porque a mí me tienen. Por eso tienen a Nacho, tienen a toda la gente que hace. Mira, toda la información que les pertenece a ellos desde su enorme inteligencia y de sus niveles altos, de sus argumentos y lo que muestra la gente, Sí. es apología a la inteligencia reptil. Wow. Así nomás. Porque todas las personas que te siguen y creen en tu información están conectados con la con la inteligencia reptil que suministró la información en ti y que lo mostraste a través de las diferentes causas y efectos para hacer un programa y subirlo. O sea, JL, Iván Martínez, yo, Todos, todos estamos todos. controlados por entidades. ¿Qué más? Wow, esto Lo que es han muy hecho, fuerte. los que me han invitado a las intervenciones, igualito, a las entrevistas, perdón, igualito. Robert, Robert, Robert. el de Despejando Enigmas. Ah, sí, 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 Robert, es verdad. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo nosotros comprobamos que eso es así? Pues vamos a hacer una investigación en la información que tienes en tu cerebro. Y vamos a hacerlo, vamos a ver cómo es que es. Porque es responsabilidad tuya, no porque yo te estoy diciendo lo que estoy diciendo, tú te lo vas a creer. Madre mía. Las personas tienen que exigirse. Si quieren avanzar en la parte espiritual, con toda esta información de lujo que has entregado, que yo he entregado y que entrega muchísima gente, muchísimas personas, es para exigirse, David. Para exigirse. Sí, porque el problema eres tú, el problema soy yo. Si yo no me exijo en aras de entender esta existencia, en aras de entender esas bestias, porque si te quieres desconectar de ellas, David, tienes que conocerlas. ¿Cómo haces para desconectarte de alguien que desconoces? Mm, No puedes. tela, ¿eh? Tela marinera. Es complicado todo esto. Pero, Pero pero al final detrás está en un ente, o sea, Dios, está el creador, no, fíjate de eso. ¿no? Dios no existe. Dios es un término ambiguo. Dios existe para el que se lo cree. Y un ser por allá de barba grande, y está por No, allá no, no, inventado, yo no sé de dónde. yo no, no hablo de eso, hablo de una conciencia pura, una Ah, conciencia de amor. bueno, vamos a ubicar esa conciencia surgida desde tu investigación y en la representación de tu parte antagónica. ¿La tienes clara? No, Ah, no, clara no la tengo. ahí está el problema. Si en ti ha actuado una jerarquía reptil muy poderosa e inteligente y su parte antagónica lo supera 1000 veces más y de ese ser tú tienes el 2% de su genética, ¿por dónde te vas? Bueno, bueno, tela, ¿eh? A quién eliges? ¿Y Es sabes que, cuál es? ¿Y sabes cuál es lo fascinante? Te lo digo. Que la única manera de que tú accedas al enorme potencial 2% genética luz es a través de lo que representa las bestias y su inteligencia. ¿Y eso qué implica? Desarrollar tu cerebro.
Si las bestias tienen un cerebro desarrollado y nos controlan a nosotros, ¿por qué desde lo opuesto nosotros tenemos que entrar a evaluar la limitación de nuestro cerebro? En aras de poder entender toda esta locura y la riqueza de los detalles, que en 2 periodos de 40 minutos eso no es nada. Yo tengo cursos de 5 días y las personas tienen que repetir el curso otra y otra y otra y otra vez. Porque así como en las entrevistas, en cada curso sucede una información totalmente nueva. Y en cada entrevista sucede una información totalmente nueva. Y ¿Cómo una sabes, dirección y un cómo, enfoque nuevo. cómo sabes distinguir cuando la persona bajo hipnosis te dice la verdad o te está mintiendo? Ah, qué buena pregunta. Bueno, ahí sí tienes que utilizar trampitas. Trampas. Sí, trampitas. Porque tienes que asegurarte de que no estás siendo engañado. Es la primera fase de poder asegurar de que la persona sí responde a la inducción. William, tú has Y hablado en ese, y de en ese que Enki sentido, está hablando contigo en algunas ocasiones. yo hablo con Enki, Wow, esto es muy interesante, pero ¿eh? yo hablo con Enki, hablo con esas bestias cada rato. O sea, y yo no soy contactado, pero hablo con ellas cada rato, las cuestiono cada rato, les saco la información cada rato. William Criado ha absorbido la información de la sabiduría del dragón en aras de acceder a la sabiduría del humano luz, porque de otra manera no se puede. ¿Hay entidades positivas o son todos malos? Son En la todos cuarta, negativos. en la cuarta dimensión no hay nadie positivo. No, No no, hay no, no. nadie positivo, ¿eh? Oh, Nadie. Que pueden haber seres neutrales es otra cosa. sí, sí. Pero no hay en la cuarta dimensión no hay nadie positivo por el solo hecho de que los seres de la cuarta dimensión tienen una base genética, son biológicos, tienen un rol específico, pero no sienten. No sienten. No sienten. Y buscan entender ese poder del sentimiento a través del humano. ¿Y cómo Ah, lo hacen? Hay dos formas. Una tácita, que es la más sutil, y evalúan las respuestas sutiles tuyas de lo que a ellos le pertenece y tú no lo puedes evaluar, no tienes ese alcance. Y la otra es extremos, y por eso se muestran en abducciones y posesiones. wow. Cómo hacemos nosotros ahí para negar la existencia de esos seres? Cuando un abducido responde a una inducción, vamos al evento y el ser que lo abdujo tiene que decir su nombre, de dónde viene, cómo es, cómo son sus ojos, qué estatura tiene, si está en la parte baja, alta o media de la cuarta dimensión, quién es su jefe, por qué tienen al humano luz de esa persona abducida, para qué lo abdujeron, cuál es la misión de esa persona abducida. Y llega aquí esa persona abducida con su cerebro desarrollado, haciendo cálculos matemáticos, recibiendo información de esos seres, curando gente. Para eso es este mundo tridimensional, para que lo descifres. Pero tienes que exigirte. Claro. O sea, según entiendo, todos, todos los seres humanos, prácticamente todos, estamos inducidos inconscientemente por estos seres, Controlados, controlados. Pero al controlados, mismo inducidos. tiempo, también eso es una oportunidad para evolucionar espiritualmente, para llegar al Mm, fondo de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, ¿no? Justamente ese es el valor del proyecto. El proyecto es sumamente inteligente y el proyecto mm, fue diseñado, orquestado, creado ¿Por quién? desde la mejor versión de Enki. Enki. La mejor versión de ¿Quién es Enki. Enki para ti? O lo que has Enki, descubierto, sí. Enki. Hijo de Anu, Mm. con base genética reptil. La diferencia de Enki con respecto a los Anunnaki es que Enki podía sentir. Sí, eso parece. Científico genetista. Fíjate que la parte antagónica de Enki, ¿cómo es que se llama?
el otro. En Lille. El Lille. Su parte antagónica, aquí están escuchando mi conferencia, mi entrevista, aquí tengo un montón de... Es interesante. Mira, en Lille es la parte opuesta de Enki. Sí, Por realmente es el eso, por eso, antagonistas. por eso en Lille se le relaciona con Jehová. Sí, sí, el Yahvé, El Yahvé, el Yahvé exacto, el Yahvé, clásico. el Yahvé, el Yahvé, el Yahvé. Pero Enki llega a la cuarta dimensión por su potencial, por su mejor versión. ¿Cuál es su mejor versión de Enki? Enki Enderor. Enkdro. Enderor. De la Enderorc. 30. Enderor. De la 36. De la 36 dimensión. Wow. Dimensiones hay muchas. Universos ahí son, los universos sí son un tanto limitados. Unos hablan de 11, otros hablan de 13, y bueno, vaya a saber cuántos. Eh, los que existan. Lo importante es que nosotros existimos en un infierno bonito y que el proyecto de Enderor en la labor de Enki es que tú te formes como nuevo humano luz original. Wow. Los humanos luz que existen en las dimensiones 5 para arriba solo surgen de mundos como este. Ujú. Fíjate que Y surgen por formación, David. Por formación, David. Eso es incuestionable, eso es innegable. ¿Y quién te forma? Un ser muy inteligente, poderoso, eterno. ¿Y quién es? Tu reptil. es reptil. Es, sí, él es tu maestro. Todos los seres de la cuarta dimensión, en un determinado tiempo y en un típico comportamiento, según sea la respuesta al estímulo de turno, actúan en ti. En un momento puede actuar un demonio, en otro puede actuar un reptil inteligente, en otro puede actuar un gris. Las mantis, por ejemplo, actúan el rol de la mantis es la parte sexual del humano. Ya. Ese es un aspecto muy, pero sumamente importante. Los grises y las mantis son las encargadas de manejar la parte más importante del ser humano, que es la zona sexual. Hostia. Debe ser intervenida, debe ser mm, bloqueada. El humano nunca debe desconocer el rol de la sexualidad en lo que concierne a la parte espiritual y en lo que concierne a estos seres, porque vas a ver que en una conexión sexual quien asiste son esas bestias, Wow. así tal cual. La Hostia. parte sexual es intervenida con inteligencia que define implantes compatibles con el ADN en esa zona y bloquean zona sexual cerebro. Intervienen todos tus órganos, interviene columna, interviene cerebro e interviene zona cardíaca. Y muchos dispositivos en el cuerpo. ¿Qué crees? ¿Por qué crees, David, que en tomografías surgen esos implantes? Aparecen en Y tomografías. sí, e incluso en radiografías. ¿Tienes alguno que en el futuro nos puedas mostrar? Uy, Jaime, David, Jaime Maussan tiene evidencias de eso. Ingresa ya, o sea, la ventaja del Internet es conocer todo. Todo. En Internet te encuentras de todo. Pero colocas implantes extraídos de los humanos en Google y te sale ahí los procesos. Wow. Y te Hostia. sale, y te salen las figuras, las esferas, las formas. Y incluso las investigaciones de lo que están Uf. constituidos. Entonces, Tela, eso es un material que no es de este mundo. tela, tela, Ya, tela, ¿eh? no es de este Yo mundo. me he quedado, hoy estoy en shock, ¿eh? Necesito procesar todo esto.
Bueno, Maestro. David, no, no, yo no soy maestro. Sí, hombre, No, no, yo no soy maestro de nadie. es muy, muy valioso. Es Dicen, muy valioso toda esta información. hay que contactar eso ¿no? A los que se autodenominan máster de máster. Pero yo no soy maestro, yo no soy maestro de nadie. Bueno, pero para mí No, sí, David, yo para mí apenas, sí. no, yo estoy apenas empezando. Wow, es tremendo todo esto, es Mira, tremendo. Estamos, wow. mira, cuando yo digo, públicamente lo digo. Yo sé que esto es complicado y en 3, 4 periodos de 40 minutos no se dice nada. Pero yo he entrado en la fase de materialización de esas bestias. ¿Por qué? Por el momento que está viviendo este planeta. O son ellos o somos nosotros. Así de sencillo es. Joder. O ellos se materializan de manera obligada por tu trabajo, o lo hacen ellos desde su poder. Cuando ellos tengan que materializarse por tu trabajo, por tu conocimiento, por tu exigencia, por haber saltado la línea y se sientan obligados a materializarse, ellos ya valieron. Porque lo vas a tener frente a frente materializados. Esa es la tercera fase. Pero antes tienes que comprender la primera y la segunda. Y yo he entrado en esa primera, segunda y tercera fase. De nada sirve, David Parceriza, información que no se pueda cuestionar, que sea comprobable, que sea al más alto nivel espiritual como nunca antes, si esas bestias no se materializan. De mi parte es lo que a mí me toca. O sea, no tiene sentido. No tiene Hostia, sentido. tela, tela, tela. Bueno, bueno, veremos el público de Ritme 35, las preguntas, las reacciones. Yo creo que va a Bueno, ser espectacular bueno, lo que vamos a espero, leer de parte del público, porque creo que cada persona lo va a leer, digamos, a su manera, a su aire, ¿no? lo que sí sé es que cada entrevista es distinta, la información es diferente, al igual que la información que surge en mis cursos, y eso siempre será así. Te propongo desde aquí, antes de terminar este vídeo de hoy, te propongo Sí. que te voy a enviar algunas voces registradas que son imponentes, algunas de ellas en las que dice Serenki, una de estas voces. Y lo investigamos, ¿permites que esa Claro, psicofonía la investigue claro. con una de mis asistentes? Yo te voy Y a enviar si quieres lo hacemos público, montones. si quieres lo hacemos Sí, público sí, absolutamente, y absolutamente. hacemos un directo. Sí, 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 absolutamente. Bueno, listo, va Llevo, para esa, pero va es para que esa. llevo un montón de años, fíjate, ya hace 10 años que nos pasó todo esto y lo tenemos ahí archivado. eh, y yo siempre lo he dicho, esto está para que se analice, se estudie. Bueno, y la mejor manera de comprobarlo es yendo al subconsciente humano, no hay otra forma. Eso también. O hay otra forma. No, 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 ahí está todo. Ahí está ¿Por qué todo. no se puede negar lo que surge, la información que surge del subconsciente humano? ¿Por qué? Bueno, eso no lo sé. Yo no lo sé. No lo sabes. No, y si lo sé, lo ¿Qué, tengo qué se están dentro viendo, del... no? ¿Qué se están viendo? Te están escuchando y se están viendo. Mira, mira, la información que surge del subconsciente humano no se puede negar por una sencilla razón. Es una información que te pertenece. Es tuya, pero no la investigas. No accedes a ella, no tienes cómo acceder a ella. Y al pertenecerle esa información a estas entidades reptiles y está registrada en tu ADN, todo lo que concierne en la cuarta dimensión te pertenece. Todo. Tecnología, sabiduría, información, trascendencia, eternidad. Madre mía. Así, así tal cual. Tela, tela. Y seguimos observando investigaciones del uno, del otro, del otro, del otro. Válido, eso es válido. Yo se los reconozco. Pero que entren a exigirse, que entren a investigar, que en aras de avanzar vayan más allá. Se pueden meter en líos y en problemas, eso sí. Eso sí. Hombre, cuanto más investigas, más peligroso. Eso está Sí, claro. Eso sí. está claro. Pero desde el soporte ineludible que implica
un ser superior a esas entidades y desde lo que pueda significar el conocimiento de esos seres en ti, en base a lo que son criterios absolutamente propios, David Parceriza, absolutamente nadie va a pasar por encima tuyo. Bueno, bueno, bueno. Eso es muy interesante, muy interesante. Wow. Así. Tengo que Proce- procesarlo, ¿eh? Porque, wow, es Bien, profundo, entonces, muy profundo. entonces quedo como... Una curiosidad, Sí, William, ¿qué signo eres? Hombre, me he dedicado muchos años a la astrología y... es un buen signo, ¿sabes? Porque soy perfeccionista, soy exigente, me gustan las cosas comprobables. No me interesó para nada lo que concierne a este mundo, porque desde muy pequeño me modificaron los genes cuando tenía los 7 años y me di cuenta que todo lo que se movía en este mundo, yo le llamo infierno bonito, le pertenece a las altas jerarquías reptiles, draconianas, y con ello la manifestación de su enorme inteligencia en todo lo que ves como tecnología y en todo lo que ves como ser humano. Wow. Bueno, bueno, Mi, bueno. mi signo es Virgo. Virgo, lo he pensado. Cuando has dicho perfeccionismo, he pensado en Virgo. Ok. Me despido, William, esperando tenerte más veces aquí, siempre que tú quieras, amigo. No, sin problema. Con muchísimo gusto, para mí es un placer. Esta es una información que le pertenece al ser humano y incito a que se compruebe, a que Claro que se sí. inicie, a ver, no hay otra oportunidad sino esta, no hay otro momento sino este. O son Claro. esas bestias o somos nosotros. Exacto, exacto. El enorme poder que se dice tiene el ser humano es en base al humano luz original, que es la parte antagónica de estos seres. Pero cómo acceder por primera vez, faltó muchísima información porque hay que entender cómo acceder al humano luz, qué implica el trabajo personal, cómo activamos el cerebro, Claro. qué implica la expansión del gen luz a nivel corporal, qué implica la expansión del gen luz a nivel neuronal. No, falta mucho. Hablaremos de todas estas cosas que faltan. William, muchísimas gracias, amigo. No, a Un ti, abrazo a muy ti, a grande. todas las personas que te siguen, que hacen que sigas, que investigues, y a todas las personas que están de mi lado, que me debo a ellos y toda esta información es por ellos y para ellos. Un abrazo Claro que para ti. sí, amigo. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido un videoprograma muy, muy bueno, muy original, sobre todo por toda la cantidad de datos que nos ha ofrecido William. Y para mí ha sido un placer. Amigos, un abrazo Igualmente. para todos. Muchísimas gracias, William. Igual. Ok, gracias a ti.